Hola a todos, soy el Palino y bueno, continuamos en este proceso, en este curso acerca del libro de Jeremías. Hoy voy a hablarles acerca del capítulo 5. Ya hemos visto una introducción, los primeros 4 capítulos y vamos a entrar entonces hoy a hablar algunas cosas del capítulo 5. Ustedes ya tienen un documento que yo les envié al grupo. También tienen un video que les envió la profe Angie desde el día sábado para que lo revisaran, un video muy interesante acerca de la ubicación geográfica, algo de historia, la división de los reinos. Es importante tener claro el tema de la división de los reinos. Reino del norte, reino del sur. Muchas veces cuando leemos los profetas y encontramos un anuncio en contra de Israel, podemos pensar que se le está hablando a todas las 12 tribus o a los 2 reinos. Puede ser, pero también puede ser que solamente le esté hablando a las 10 tribus del reino del norte. Pues por eso es importante tener en cuenta el tema de los 2 reinos, de la división de los reinos. Jeremías, como ya lo dijimos en un comienzo, le está hablando fundamentalmente al reino del sur, al de Judá. Sin embargo, en este capítulo 5 se mencionan los 2 reinos y se mencionan de una forma muy especial. En el versículo 11 del capítulo 5 dice: porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá. Ahí están los 2 reinos, el de Israel y el de Judá, que realmente son un solo pueblo, pero dividido en 2 reinos, y los 2 se rebelaron. Es decir, lo que ya nos muestra el capítulo 5 es que ninguno de los 2 se encontró realmente un conglomerado genuino, ni sacerdotal, ni profético, ni monárquico que valiera la pena. ¿Qué quiere decir esto? Que no se encontraron gobernantes que valieran la pena, gobernantes ni políticos ni religiosos que realmente hicieran lo que tenían que hacer por el pueblo. Bueno, hasta ahí como para dar una introducción a este capítulo 5. ¿De qué nos habla el capítulo 5 en términos generales? Nos está hablando de los procesos que ya viene mencionando en los capítulos anteriores, con los cuales Dios va a llamar a juicio a su pueblo. Esos procesos que tienen que ver con un juicio, que tienen que ver con una retribución, llamémoslo así. ¿Y una retribución a qué? Una retribución a las acciones del pueblo. Pensemos en esto. Todo lo que nosotros hacemos va a tener una retribución. La palabra retribución se puede entender desde un concepto positivo o un concepto también negativo. Cada quien recibe de lo que da. Cada quien recibe de lo que cosecha. Cada quien recibe de lo que hace. En este caso, Israel y Judá han hecho lo peor, lo malo, lo perverso, y a partir de eso será retribuida su acción, o su accionar, si queremos llamarlo así. Lo primero que quiero resaltar yo del capítulo 5, lo primero que yo quisiera que nos centráramos la atención es los personajes que aquí se mencionan. Se mencionan a los gobernantes. Dice Jeremías que va a hablar con los hombres importantes, con los principales, que va a hablar con aquellos que son los que tienen el poder, el control. Se menciona a los gobernantes, se menciona a los ricos representados en esos gobernantes. Es una representación muy subjetiva, pero se mencionan allá en los últimos versículos del capítulo 5, cuando hablan en el versículo 28, se engordaban y se pusieron lustrosos, sobrepasaron los hechos del malo. Ese se engordaban y se pusieron lustrosos está hablando de la acción de la gente que tenía poder y tenía dinero. Cómo se llenaban ellos, se saciaban ellos e ignoraban a la gente que tenía necesidad. Entonces menciona a los ricos, menciona a los gobernantes, pero me llama mucho la atención que menciona a los profetas. Y los profetas acá, en este capítulo, empiezan a jugar un papel fundamental en los temas de guianza y de, digámoslo, en los temas de direccionamiento del pueblo. No solo los profetas, sino los sacerdotes. Entonces comencemos a hacer el análisis de este capítulo. No voy a tocar algunas cosas del documento, pero voy a aquí agregar otras cositas, invitándolos a que ustedes también lean el documento. Los escritos que nosotros les enviamos son muy importantes. Y qué bueno que usted vaya haciendo ya su colección. Va a terminar haciendo un muy buen estudio del libro de Jeremías. Bueno, lo primero, el versículo 1 arranca diciendo algo interesante. Busquen las calles de Jerusalén, recórranlas y miren, infórmense a ver si hayan un hombre, si alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo lo perdonaré. Ya de entrada
Ya de entrada se está condenando a toda la ciudad. Y ojo porque está nombrando a Jerusalén, la capital. La capital. Pero Jerusalén tiene algo especial. Jerusalén es la ciudad donde está el templo. Busquen dónde está el templo. ¿Qué es el templo o qué representa el templo? Yo en algún momento creo que se los expliqué. El templo representa el lugar del encuentro con Dios. Busquen en Jerusalén, dice el versículo 1. Y es lo que dice el profeta, lo que el Señor pone en palabras del profeta. Busquen a ver si en el lugar del encuentro con Dios hay por lo menos uno que sea justo, y yo los voy a perdonar. Aquí ya el corazón a nosotros debe empezar a sacudirse. ¿Por qué? Porque la pregunta es, hombre, en un mundo tan lleno de perversión, sobre todo en un mundo cristiano como el de hoy tan lleno de perversión, yo seré uno de los que, si salen a buscar, ¿será que yo seré uno de los que puede ser llamado justo? ¿Será que yo soy uno de los que hace justicia? Y a veces nos preguntamos, Dios, ¿por qué no ha acabado con este planeta? Sobre todo con una pandemia como esta. ¿Y por qué Dios no manda una plaga ya al tiempo y se murió todo el mundo? Porque todavía hay gente justa y por esos justos Dios perdona la maldad de los otros. Sin embargo, aquí lo que está diciendo es no hay nadie. Busquen por Jerusalén, la capital, donde está el templo, en el lugar del encuentro de Dios, donde la gente iba al templo y hacía sacrificios. Pero hacía sacrificios en el templo, al igual que hacía sacrificios a Baal, al igual que hacía sacrificios a otros dioses. Pusieron a Dios al nivel de otros dioses. Pusieron a Dios al nivel de deidades que eran falsas y que eran paganas. Tanto es así, tan al nivel lo tienen, que allá más adelantico, lo estoy buscando acá, dice lo siguiente. Negaron al Señor en el versículo 12, negaron al Señor y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Ellos estaban tan confiados en lo que estaban haciendo, tan confiados en su adoración a los Baales, tan confiados en su adoración a los otros dioses, que dijeron, eso Dios no nos va a castigar, ese no nos va a hacer nada. No vamos a ver hambre, ni vamos a ver espada, ni vamos a ver necesidad. ¿Por qué decían estas cosas? Hay que ubicarnos históricamente. Si ustedes vieron los mapas del video que envió la profe Angie, se van a dar cuenta que hacia la parte de arriba, hacia la parte del norte, en el Reino del Norte, hay una pequeña ciudad que se llama Damasco. Esa ciudad le sirvió de escudo durante mucho tiempo a los reinos del norte y del sur. ¿Por qué? Porque Damasco impedía que los pueblos que venían del norte, recuerden que esos pueblos que venían del norte son los que Dios dice que va a mandar para llamar a juicio, para meter en juicio a Israel. Esa ciudad Damasco le servía como escudo. Entonces, claro, mientras Damasco controlaba el ingreso de los pueblos invasores en el norte, hacia el sur tenían a Egipto. En el reino del sur estaba Egipto. Egipto no estaba generando ningún conflicto en ese momento. ¿Eso qué permitió? Eso permitió que ellos estuvieran tranquilos por un tiempo. Es decir, no tenían conflictos bélicos, o sea, no tenían guerras, no tenían enemigos, no tenían amenazas. Entonces ellos se relajaron. Por eso ellos decían, nosotros no vamos a ver hambre, nosotros no vamos a ver necesidad, aquí no nos va a pasar nada. ¿Cuál era el problema? Que los profetas decían lo mismo. Los profetas, eso era lo que les decían al pueblo. Tanto así que en el versículo 13 dice, antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. No hay en ellos palabra. Ese no hay en ellos palabra, en el documento yo se los pongo, puede ser entendido de dos formas. La primera, o que ellos no decían nada ante el pecado del pueblo y se solapaban con tal de recibir algún recurso y no cuestionaban el pecado del pueblo, o no tenían palabras sencillamente porque todo lo que decían era contrario a lo que Dios decía. O sea, ellos estaban hablando por su cuenta, decían que era en nombre de Dios, pero realmente no estaban diciendo lo que Dios quería que hicieran. El tema de los profetas aquí es bien especial porque son estos profetas los que están induciendo a los sacerdotes y al pueblo a cometer errores. Bueno, los sacerdotes le creen a los profetas y el pueblo le cree a los sacerdotes, entonces es como una cadena, ¿no? Y el rey, pues muy cómodo, los reyes muy cómodos, se sentían espiritualmente resguardados porque tenían profetas falsos que respaldaban su labor. Ya ahorita vamos a hacer una actualización de todo esto que les estoy contando. En el versículo 31, en el cierre, dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y lo más triste es esto que dice, y mi pueblo así lo quiso. Es decir, el pueblo quiso tener profetas así.
El pueblo quiso tener profetas que solo les dijeran cosas bonitas. El pueblo quiso tener profetas que solamente les dijeran aquí nada va a pasar malo, todo va a estar bien, todo va a salir de una forma maravillosa. Entonces el pueblo quería escuchar eso. El pueblo no quería escuchar profetas como Jeremías, que les decía todo lo contrario. No, pilas que ustedes están mal, pilas que ustedes están en pecado, pilas que Dios está bravo, pilas que no están haciendo las cosas bien. Eso no lo querían escuchar. Ellos preferían seguir haciendo sus cultos a otros dioses, aparte porque lo que ya les comenté, que no tenían invasiones por el momento, Damasco los defendía por arriba, Egipto por abajo no se metía con ellos, pues ellos empezaron a prosperar de una forma económica bastante abundante, por muchas razones, porque no tenían conflictos, porque se volvían en un paso comercial obligado para los imperios que estaban en guerra, vendían sus productos, la ganadería pudo crecer, la cuestión agrícola pudo crecer, pero ¿qué pasó? Que se fueron enriqueciendo los poderosos y la gente menesterosa se empezó a quedar sin recursos. Por allá hay un relato que yo les coloco en el libro de los Reyes, en uno de los libros de los Reyes, para que lo lean en el documento y en sus Biblias, acerca de una viña de un personaje, de un campesino, que fue usurpada por la esposa de un rey, que era una esposa, era una bruja, era una hechicera, una pagana, y le usurparon la tierrita al man. Es decir, en ese tiempo también había políticos terratenientes que querían grandes porciones de terrenos y terminaban matando a la gente para quedarse con las tierras. La tierra empieza a tener un valor. Esto es interesante, ¿por qué? Porque como la tierra empieza a tener un valor, entonces ahora lo importante era tener muchas tierras, para tener muchas cosechas y así amasar fortunas. No importaba lo que se tuviera que hacer para obtener esas tierras. Si había huérfanos, si había viudas, si había extranjeros, no importaba, mientras se pudiera expropiar. Esta gente practicaba la expropiación de las tierras, esos son datos históricos muy bonitos que hay que leer. Por eso aquí se habla de ricos y pobres, los profetas hablan de ricos y pobres. Si nosotros leemos con detenimiento el Pentateuco, el Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que aparece el término pobre, pero no aparece el término rico. Y uno se pregunta por qué. Porque el concepto de pobreza en la ley es muy diferente al concepto de pobreza en los profetas. ¿Cuál es el concepto de pobreza en la ley? Voy a poner un ejemplo. Todos tienen tierras, todos tienen cosechas, pero por alguna razón vinieron los ladrones y le robaron la cosecha, o un incendio y perdió la cosecha, o vino una plaga y le destrozó la cosecha. Esa persona queda pobre. Queda pobre porque se quedó sin cosecha, o vino una enfermedad y le mató el ganado. Queda pobre porque se quedó sin ganado. ¿Los demás son ricos? No, los demás son hermanos de su pueblo que van a sacar de sus recursos y de sus cosechas para ayudar a aquel que lo perdió todo. Nadie es rico, solamente hay personas que quedan pobres, pero no porque otros sean ricos, sino porque perdió algo que tenía. Entonces, la tierra no tenía valor. El valor estaba en las acciones del pueblo, en las acciones de ayuda entre unos y otros. En los profetas ya no pasaba eso. ¿Por qué? Porque ahora hay reyes. En el Deuteronomio, en el Pentateuco, no hay reyes. Hay un pueblo organizado, con un líder dirigido por Dios que estableció una normatividad. Pero ya cuando llegaron los reyes, cuando llegó la institución monárquica, los reyes al poder, recordemos allá en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, que Dios no quería que tuvieran un rey, pero ellos quisieron, pues los reyes empezaron a actuar como los otros reyes de la tierra. Entonces ya la tierra empezó a tener valor. Ahora sí, el que perdía la cosecha y todo, podía perder su tierra, y si se quedaba muriendo de hambre, eso era problema de él. Nadie veía por nadie. Se olvidó completamente lo que la ley enseñaba en términos de misericordia, en términos de compartir, en términos de comunidad, en términos de solidaridad. Eso ya no se aplicaba en tiempos de los profetas. Entonces empieza a tener ese problema los dos reinos, tanto Israel como Judá. Sobre todo Judá, porque cuando Israel es invadido, pues digamos que Judá todavía mantiene allá un poquito de tranquilidad mientras los de arriba pelean. Entonces empiezan a organizar, voy a utilizar estos términos, terratenientes, feudales, monarcas, con terrenos, empiezan a engordarse, por eso dice, se engordaron, allá al final del capítulo 5, y se olvidaron del huérfano, se olvidaron del necesitado y del pobre, del que realmente era pobre. Eso es el contexto, digamos, en el que se mueve este capítulo 5 ahora. En el versículo 4, Dios le dice a estos ricos, a estos poderosos, ustedes realmente son pobres. El profeta dice, yo pienso que ustedes son pobres. Y la palabra pobre
que aparece allí en hebreo es una palabra que se puede traducir también en el español como sin importancia. Ustedes los ricos de este pueblo son gente sin importancia. A Dios, ¿quién le importa? Los pobres, no los ricos. ¿Y por qué los pobres? Porque son la gente que fue desamparada, que fue abandonada. Porque fue la gente que fue expropiada, la gente que fue lastimada, la gente que fue expulsada de sus casas, como lo dirá por allá también el profeta Miqueas. Fueron sacados de sus casas, de sus territorios. Dios se preocupa por ellos. A los ricos, ¿qué les dice? Les dice: ustedes son insignificantes para mí. Son tan insignificantes porque primero maltrataron a sus hermanos y segundo se dejaron guiar por falsos profetas, porque ustedes solamente querían escuchar las profecías que ustedes querían, las que les hablaban bonito. No querían escuchar la verdadera profecía del Señor, que les obligaba y que les enseñaba a tratar bien a los suyos y a compartir sus riquezas, pues más que compartir, a ser equitativos con sus hermanos. Ese es el contexto del capítulo 5. Si nosotros hiciéramos, bueno, hay otras cosas. Hay un tema muy interesante que no lo quiero dejar pasar. En el versículo 10 hay un tema que dice, una frase que dice: escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son del Señor. ¿Qué son las almenas? Las almenas son como zarcillos. Los zarcillos son esas ramitas, como las enredaderas que nosotros llamamos aquí en Colombia. Esas ramitas que se van enredando cuando hay cosecha. ¿Y por qué están en los muros de la ciudad? Porque muchos de los dioses paganos se adoraban con esas ramitas. Se ponían allí y se dejaban crecer para adorar dioses de la fertilidad. Por eso Dios las manda a quitar, dice: no, eso no es mío. A mí no me adoran con ramitas. A mí no me adoran con zarcillos, en este caso con almenas. Eso no es mío. A mí no me comparen con otros dioses. La adoración hacia mí es a partir de la obediencia y del amor por sus hermanos. Y eso tiene que ser clave para nosotros. Lo que Jeremías nos enseña es el amor a partir de la obediencia y el amor por nuestros hermanos. Hoy ¿qué podemos aprender de esto que nos dice el capítulo 5? Hoy podemos estar en ese afán que enseñan muchos falsos profetas. Y esto lo digo sin ningún tapujo y sin ninguna vergüenza y sin ningún temor. Y se lo sostengo a quien quiera que se lo sostenga. Hoy estamos saturados de falsos profetas que se paran en los púlpitos, en los estadios, en los coliseos, a decirle a todo el mundo lo que todo el mundo quiere oír, que es: Dios tiene cosas grandes para ti. Se los dije en la introducción a este estudio. Recuerdan que este es un libro que pelea mucho con los falsos profetas y los desenmascara, los desnuda. Esa persona que solo habla cosas bonitas, esa persona que no tiene nada que denunciar, que se la pasa diciéndole solamente por llenarse los bolsillos ellos, por llenar estadios: Dios trae un avivamiento, la gloria para este país será mayor que nunca, o para esta iglesia Dios trae una gloria especial, Dios no sé qué, y que nunca denuncian el pecado de nadie. Esos tipos son fraudulentos, lo hacen solo para llenarse sus bolsillos. Traten de averiguar cuánto vale una campaña a un personaje de esos. ¿Cuánto vale la ofrenda para que un personaje de esos venga a un país a dar una predicación y un mensaje de estos tan ridículo y tan absurdo? Esos profetas mentirosos hablan lo que el pueblo quiere oír. Y terminan, mucha gente dice: no, pero es que el profeta fulano de tal dio una palabra y la verdad a mí me funcionó. Yo pacté y eso a mí me salió un negocio y me gané no sé cuántos millones. Pilas, porque el pueblo de Israel se empezó a hacer rico a costilla de falsas profecías, pero Dios los veía como gente insignificante y miserable. Lo interesante es que la profecía de tu falso profeta te puede funcionar para llenarte los bolsillos, pero eso no quiere decir que es un profeta de Dios. El verdadero profeta de Dios te va a decir lo que tú estás haciendo mal, creo que ya se los había dicho, y sobre todo el verdadero profeta de Dios te va a invitar a que tú generes misericordia con aquellos que no tienen, que necesitan. Eso es lo que nos muestra Jeremías. Al final es muy triste leer cuando dice que el pueblo quería eso. Eso era lo que el pueblo consentía. Preguntémonos hoy qué es lo que consentimos nosotros de nuestros líderes religiosos, de nuestros pastores, de nuestros maestros. ¿Qué es lo que consentimos nosotros de ellos? ¿Realmente estamos consintiendo lo correcto o estamos siendo arrastrados por una corriente pagana? Estamos comparando a Dios con cualquier otro Dios. Estamos diciendo: no, sobre nosotros no va a caer nada malo. Como el pueblo decía: eso no va a caer nada malo porque estamos en tiempo de prosperidad. Y todos terminaron poco a poco apartándose de Dios o rebajándolo a niveles similares a los de los dioses que ellos adoraban. Hoy nos pasa eso. Hoy nos pasa eso en muchas áreas. Hoy queremos justificar nuestros actos rebajando a Dios a lo que nosotros pensamos. Yo recuerdo hace muchos años, cuando empezó la moda ponerle a todo el nombre de cristiano. Bares cristianos, no sé qué cristiano, cóctel cristiano, todo era cristiano. Entonces queremos rebajar a Dios y queríamos rebajar a Dios a nuestros propios instintos y deseos.
queriendo obligar a Dios a entrar en un contexto de vida que tal vez no nos era el más funcional. Problemas que tenemos hoy con nuestros jóvenes, esos, que les hemos enseñado a rebajar a Dios a niveles en los que ellos consideran que Dios está de acuerdo, solamente porque creemos que Dios es así, pero no entendemos su ley, no entendemos lo que Él realmente quiere, no entendemos lo que realmente Él nos pide o nos solicita. Podemos llevar una vida muy agradable, una vida muy cómoda, sin que Dios esté en medio de ella. Entonces pensemos en estas cosas, el resto está ahí en el escrito, y bueno, cualquier pregunta o interrogante, entonces a partir de la clase que vamos a tener en un rato virtual, ustedes pueden preguntar. Hay mucho que decir, hay mucho por andar de este capítulo 5, pero no vamos a desgastarnos todos en un capítulo, ya que tenemos todavía un montón de capítulos por seguir estudiando, y la riqueza que vamos a extraer de aquí de Jeremías nos va a edificar muchísimo. Entonces, esto era lo que quería dejarles en este capítulo 5. Nos vemos en un rato para que podamos seguir compartiendo. Este video va a quedar en mi canal de YouTube, lo que quiere decir que espero también que a quienes lo vean después del día de hoy que lo estamos grabando, que no voy a dar fechas, pues también les sirva un poquito para edificarse. Léanse el capítulo 5 de Jeremías, estudienlo y analicen un poquito lo que hemos hablado aquí. Dios los bendiga. Entonces quedo atento a sus inquietudes en unos minutos. Chao.